El Señor les bendiga. Hermanos, una vez más estamos aquí para dar un estudio breve sobre lo que ahorita está aconteciendo en las iglesias y la palabra de Dios y la enseñanza que nos dejó el Señor Jesús y nos recomendó, nos dio instrucciones para que fuéramos y predicásemos su evangelio. El tema de ahora está en Mateo 28, 18. Es la comisión. Y dice aquí en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí dio las instrucciones, cómo ir a predicar su evangelio a todo el mundo, y tenemos que predicarlo en todo el mundo. Y ahora, con la tecnología que tenemos en estos tiempos, podemos predicarlo en todo el mundo. Están las redes sociales, está el internet. Y así podemos nosotros llevar el evangelio a todo el mundo. Hermanos, aquí nos dice la palabra de Dios que lo que Dios quiere de nosotros es un sacrificio que tenga vida y sangre, y está en su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Y vamos a hablar sobre el bautismo de Jesús, que es algo muy importante y es algo muy elevado, y es algo que también se ha dejado de predicar. En un principio, los antiguos, ellos predicaban el bautismo del Señor Jesús, pero después, ¿qué pasó? Hombres así, pues grandes hombres que llevaron el evangelio así a muchas partes del mundo, lejos, así como China, como Corea y otros países así que lejanos, que se predicó el evangelio, predicaban un evangelio que ese sí es el que se puede decir que es la sana doctrina, no el de ahora, que dicen que tienen la sana doctrina y que predican la sana doctrina, pero no la tienen, no la predican, ni le enseñan, ni saben de qué están hablando. Nada más dicen, se jactan de decir, tenemos la sana doctrina, y lo que citan es las cartas de Timoteo para decir que citando ese versículo de la sana doctrina, ellos ya la tienen, nada más citando el versículo, pero no le enseñan ni dan una enseñanza, un estudio, una profundidad. Y ahora lo que vamos a hablar es el bautismo del Señor Jesús. Y vamos a explicarlo aquí, por qué hay tanta confusión, por qué hay tanta denominación y tanta religión que usan diferentes bautismos. Lo han hecho así de una manera que cada quien bautiza como quieren. Y es un desorden, porque no hay muchos bautismos. En Efesios nos dice, un Señor, una fe y un bautismo. Entonces hay un Señor que es un Dios, y hay una fe que está puesta en el Evangelio de agua, sangre y espíritu. Y ahí nos muestra también que hay un bautismo nada más, y este bautismo es el bautismo del Señor Jesús. Este bautismo del Señor Jesús es el que nosotros debemos de tomar como fe, recibirlo, porque ahí fue donde se cumplió toda justicia. Palabras del Señor Jesús a Juan el Bautista, hazlo ahora porque conviene que cumplamos toda justicia. Ahí cumplieron los dos la justicia de Dios como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces lo que ahora los hombres lo han torcido y se descompuso esta fe puesta en el Señor Jesús por la fe en el hombre. El hombre lo que hace es un bautismo, es un ritual. No es bíblico, es un ritual.
Y el que inventó este tipo de bautismos fue la Iglesia Católica. Ellos empezaron con este bautismo. Hay que empezar, dijeron ellos, bautizando a los niños. Entonces ellos inventaron este bautismo y también fue introducido en las iglesias cristianas, protestantes, evangélicas. Y ahí también se contaminó con este bautismo de hombres. Allá bautizan a los niños, acá bautizan a los grandes. Ahora en Semana Santa lo que ahora festejan y celebran es todo un espectáculo. Pero, y también las iglesias cristianas también le siguen a la Iglesia Católica. Lo que predican es un espectáculo nada más de sangre. Tienen un elemento, nada más, la sangre. Véanlo. Y es lo que nada más celebran la muerte del Señor Jesús. Pero no tienen un evangelio completo. ¿Desde dónde empieza el evangelio? ¿Dónde fue donde se cumplió la justicia de Dios? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde recibió el Señor Jesús los pecados del mundo? Para llevarlos a la cruz y con su sangre remitirlos y llevarnos a la resurrección. Ese es el evangelio, los pasos para que tenga uno un evangelio completo. Entonces aquí vamos a leer otra vez aquí que en las Biblias dice que por tanto id y hacer discípulos en todas las naciones. Otras Biblias antiguas no dice id y hacer discípulos. Otras Biblias lo que dicen es vayan, instruyan a las naciones, enséñenles a las naciones. No dice discípulos, dice instruyan y enseñen a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, nos vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 7. Y dice, 3 dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Entonces aquí ven, el apóstol Juan nos da una gran revelación porque en el 8 dice, y 3 dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. Entonces aquí nosotros debemos de ver cuál es el Espíritu, cuál es la sangre y cuál es el agua. Entonces, si nosotros vemos así que el agua, el apóstol Juan y el apóstol Pablo nos dan referencia como el agua que es el bautismo del Señor Jesús. Él es el testimonio que dan 3 en la tierra, el agua, la sangre y el espíritu. Y estos 3 son uno, los 3 concuerdan, como los 3 que están en el cielo. Entonces, ¿quiénes son estos 3? ¿Dónde estuvieron dando testimonio en la tierra? Bueno, nos trasladamos al bautismo del Señor Jesús y ahí en el bautismo del Señor Jesús es Mateo 3:15. Aquí en Mateo 3:15 nos da lo suficiente. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces aquí vemos la voz del Padre y vemos el Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre el Señor Jesús. Entonces aquí vemos el bautismo del agua que es aplicado por Juan el Bautista, pero no el bautismo de arrepentimiento, sino el bautismo que traía Juan el Bautista de arrepentimiento, ahí lo dejó por un momento, así se lo dijo el Señor, deja ahora. Ese bautismo de arrepentimiento era para los judíos, y entonces ahí le cambió
al bautismo de cumplir toda justicia. Ahora deja, porque ahora conviene que cumplamos toda justicia. Entonces ahí empezó la justicia de Dios y ahí la cumplieron los dos. ¿Qué fue que se cumplió ahí? Que ahí le impuso las manos Juan el Bautista, y ahí fue donde le pasó todos los pecados de la humanidad, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bautismo quiere decir, en su palabra original, quiere decir imposición de manos. Quiere decir enterrar, sepultar, introducir, meter, pasar, traspasar, sepultar y lavar. Y ahí fue lo que le hizo al Señor Jesús, le aplicó al Señor Jesús, le impuso las manos y le pasó todos los pecados de la humanidad. Entonces ahí se cumplió la justicia de Dios. Bautismo quiere decir sepultura, por eso el apóstol Pablo en Romanos 6 nos dice que juntamente con él fuimos todos sepultados para muerte por el bautismo. Entonces ahí está nombrando el bautismo y está nombrando la muerte, y en la muerte ahí hubo sangre. Ahí está el bautismo, agua, y la muerte, sangre. ¿Y qué pasa? Que con estos dos pasos nos lleva a resurrección, y como resultado nos da el nuevo nacimiento, nos da una vida nueva. El apóstol Pablo lo especifica muy bien en Romanos 6, ahí como son los tres pasos del agua, la sangre y el espíritu. Pero bautizar así en agua a grandes y a niños por hombres es un ritual, es un ritual. Eso no tiene ninguna validez. El importante es el del Señor Jesús, porque se recibe por fe, se recibe también porque creo a lo que Dios hizo, a la obra de su Hijo, a lo que Él diseñó, un evangelio perfecto, un evangelio que no le falta nada, un evangelio que está diseñado por Dios y que tiene materiales divinos, que tiene, que está compuesto así de apóstoles, de profetas, y está también allí santos, que nosotros somos los que nos toca predicar el evangelio. Entonces, este evangelio el Señor lo armó como también diseñó el tabernáculo. Entonces, este hermoso evangelio el Señor lo ha diseñado para que también nosotros estemos completos. Tiene fundamentos, tiene bases, tiene el Espíritu, que es el que nos lleva y nos guía para poder mostrar y enseñar la verdad. Pero nos han engañado con un bautismo de pastores y le han tomado más importancia al bautismo del pastor. Hermano, tiene que bautizarse, si no usted se va a quedar. Hermano, tiene que bautizarse porque usted no es miembro, no es del cuerpo de Cristo. Hermano, tiene que bautizarse porque aquí todos tienen que bautizarse para pertenecer aquí a esta iglesia. Y después va a una otra iglesia y también igual de la misma manera. Ese bautismo no sirve. Ahora tenemos que aplicar un bautismo en un río, en un bautisterio. Ahora tenemos que sumergirlo. Ahora tenemos que levantarlo así, inmersión, aspersión. Pero todo eso es ritual de hombres. El verdadero bautismo que nos lleva a resurrección y a un nuevo nacimiento es el del Señor Jesús, que Él se bautizó por nosotros y Él lo hizo para cumplir toda justicia. Nosotros debemos de tomar esta gran verdad para que nosotros estemos completos, porque si no tomamos esta gran verdad, nosotros no vamos a estar completos y vamos a tener un evangelio nada más de la mitad. ¿Y la mitad qué quiere decir? Que no somos salvos, porque nada más estamos a medias. Tenemos un paso allá y un paso acá. Eso no puede ser. Dios hizo un plan perfecto y completo para que a nosotros no nos falte nada. Todo lo tenemos que recibir por fe, por creer en su hermoso evangelio. Hermanos, vamos a seguir con estos estudios y el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo estudio.